Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional, el devocional de todos los días. Hoy tenemos un tema que nos invita a conocer los inicios de nuestros orígenes. Nos invita a conocer el comienzo de la humanidad y nos invita a conocer el comienzo de la Biblia. Para poderlo entender tenemos que ver todo desde el comienzo. Y vamos a ver entonces algo sobre Génesis, que es el libro de los orígenes. Antes de comenzar a conversar sobre este tema, vamos a buscar la presencia del Señor para que nos dirija. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, Señor, para honrarte, alabarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por todo lo que tú nos das permanentemente y gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Génesis, el libro de los orígenes. En sus páginas no solo encontramos, en las páginas de Génesis, no solamente encontramos el principio de los cielos y la tierra, además el origen de la vida humana, animal y vegetal, sino el comienzo de las instituciones y relaciones humanas. En Génesis aparecen los nombres primarios de la deidad, el problema del pecado y sus consecuencias en relación al hombre para con Dios. También encontramos pactos fundamentales acordados con diferentes patriarcas y fundamentos teológicos. Son revelados en cuanto a diferentes temas como la creación, el hombre, el pecado, la promesa, el pacto, Satanás, Israel, juicio y bendición. En el libro de los principios, o Génesis, se destacan acontecimientos importantes como la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Se registra la historia de 4 grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob y José. Este libro es interesante notar que se desarrolla en diferentes contextos geográficos como la Mesopotamia, la Tierra Prometida y Egipto. Aquí encontramos la historia primitiva y los primeros patriarcas, el origen del universo, el hombre, la familia, el pecado, el juicio y la redención. También se da inicio a instituciones como el matrimonio, costumbres, culturas y experiencias humanas como el pecado y la muerte. Por todas estas razones y muchas más, le invitamos a estudiar Génesis, un panorama general expuesto por el hermano
y Samuel Pérez Millo nos muestra cómo es el libro de Génesis, el comienzo. En 4 lecciones podríamos estudiar una perspectiva importante de este primer libro, que es el fundamento para entender el resto de la Biblia. En Génesis usted descubrirá cómo diría el apóstol Pablo a aquel que es el primogénito de toda creación. Estamos hablando de Colosenses 1, libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es probable, hermanos, que tengamos oportunidad de aprovechar algunos estudios sobre Génesis y hablar un poco más a fondo y penetrar en este tema tan interesante como es el tema de los orígenes, del principio de Dios con el principio de todas las cosas. Repito que en sus páginas encontramos el principio de los cielos, el principio de la tierra, el origen de la vida humana, animal y vegetal. No solo esto encontramos, sino el comienzo también de todas las instituciones y relaciones humanas. Vean qué tan importante es el libro de Génesis. Qué tan importante es ver del comienzo. A veces abrimos la Biblia en la mitad, en la parte final, después de los libros que nos interesa, Salmo nos interesa todo. Sí, todo es muy importante. Todo es importante y toda la Biblia es el mensaje y la palabra de Dios. Pero Génesis es el comienzo. Es el comienzo. Por ejemplo, la frase en el principio, Dios creó al mundo. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por encontrar esta información tan importante como es la creación del mundo y la creación de nosotros mismos. Y saber por qué estamos aquí. Y saber por qué el pecado de la humanidad, el pecado de ese comienzo, afectó el resto de la humanidad. Apreciados hermanos, los invito a que lean el comienzo, lean Génesis, medítenlo, estudien sobre esto cada vez que puedan, profundicen un poco más y conozcan los principales patriarcas que iniciaron todo. Ahí encontramos personajes como Abraham, Isaac, Jacob y José en el libro de Génesis. Personajes que nos dejaron una gran enseñanza. ¿En qué territorios? Hoy escuchamos hablar mucho del Medio Oriente, de Israel, de la Franja de Gaza, de muchas cosas. No tenemos muchas veces mucha idea de dónde están hoy, porque no leemos la Biblia y miramos dónde estaban todos estos territorios en la época en que se escribió este libro de los orígenes.
también las instituciones. Repito, también se iniciaron las instituciones como el matrimonio, costumbres, culturas y experiencias humanas como el pecado y la muerte. Todas estas razones nos invitan a ir a fondo y estudiar el libro de Génesis. Próximamente les informaremos si iniciamos el estudio de este libro a fondo. Es muy importante, hermanos, estudiar el libro de Génesis. Que Dios los bendiga grandemente. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.